que el enemigo no necesita tentarte en todo, solo necesita tentarte en aquello que eres más vulnerable, y por eso la guerra espiritual es tan personal. Hoy me gustaría hablar un poquito de la concupiscencia, porque creo que muchas veces pensamos que la guerra espiritual es como solo algo externo, ¿no? O que es como lo típico de reprender demonios, orar contra ellos o no escuchar como las tentaciones, y que muchas veces se malinterpreta. O sea, está Dios, está el enemigo y podemos escuchar una voz o a otra, podemos seguir uno a otro, y cuando no estamos siguiendo a Dios siempre estamos siguiendo otra voz. Pero es verdad que hay como un factor intermedio, por así decir, que es como en la propia carne, ¿no? Es decir, que muchas veces nace directamente de nuestros propios deseos. O sea, yo a lo mejor puedo sentir que todo lo que hago mal o negativo es porque me estoy dejando llevar por el enemigo, pero mi propio cuerpo, mi propia naturaleza humana siempre va a estar inclinada al pecado. Y si no disciplinamos la carne es cuando seguimos cayendo todo el rato o constantemente en esos malos hábitos o cosas que nos alejan de Dios. Es importante tener equilibrio y saber que sí que hay ataques del enemigo, obviamente, pero que no toda tentación viene directamente de él. O sea, por ejemplo, tenemos el ejemplo claro de Jesús, ¿no? Que fue tentado por Satanás. Y la Biblia también nos enseña que hay tentaciones que nacen dentro de nosotros mismos, literalmente. Y el enemigo puede tentar, pero hay algo nuestro que es lo que responde a eso. La carne tiende al pecado porque nos inclinamos con la concupiscencia, que esto viene en Santiago 1 del 12 al 18. Y pone: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia, esto no viene en el versículo, ¿vale? Lo he apuntado al lado, pero básicamente es el deseo intenso, apasionado y desordenado. Eso sería como la concupiscencia, ¿no? Deseos, porque también esto lo explicaré luego, pero hay que diferenciar entre el deseo y el anhelo, que es como diferente, aunque siempre lo llamamos deseo, por así decir. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, hay que entender que la concupiscencia literalmente es un deseo desordenado e intenso que nace dentro de nosotros, y lo que hace es seducirnos y empujarnos hacia algo que no agrada a Dios, precisamente. Una clave importante de esto es que no es solo como querer algo, es como un deseo que pierde el control, ¿no? O sea, como que no eres capaz de retener o de decir no a eso, y al final acabas cayendo. Entonces eso te acaba dominando a ti, y es cuando el deseo deja de estar bajo tu control y tú pasas a estar bajo el control del deseo. Que muchas veces yo, por ejemplo, lo pongo como en mi experiencia propia, ¿no? Que ya lo he compartido muchas veces, como que peco mucho de fumar o de gula, por ejemplo, con los desórdenes alimenticios, que yo lo veo también como el pecado de la gula, ¿no? Al fin y al cabo. Y muchas veces digo, claro, realmente sí es verdad que ha habido una parte del enemigo que me ha llevado a caer en esas cosas, pero el que yo lo siga haciendo no es que venga el enemigo todos los días a decirme ven, ¿no? O sea, es algo ya literalmente de mi cuerpo, de mi humanidad, que sigo cayendo en eso porque ese deseo que tuve lo puse como por encima de Dios en su momento, y ahora lo que hace es controlarme a mí en vez de yo controlarlo a ellos. O sea, yo ahora quiero dejar de fumar y no puedo. Es lo típico de, no, yo lo dejo cuando quiera, y luego te das cuenta de que no puedes, ¿no? Entonces ahí se involucra mucho esto. Y lo que pone aquí básicamente es que ese deseo, al concebir, da a luz al pecado, y el pecado, una vez consumado o al madurar, por así decir, produce la muerte. Entonces, este pasaje lo que destaca es que cada persona es responsable de sus propias acciones ante la tentación. Y el proceso desglosado que muestra Santiago tiene como varias partes. O sea, hay un punto 1, que es el deseo interno o la concupiscencia. El punto 2, que es la atracción, o sea, nos sentimos seducidos hacia eso. Lo tercero es el engaño, y justificamos eso que vamos a hacer como si fuese algo bueno o algo que realmente pues no nos aleja tanto de Dios o no es tan malo. Lo cuarto sería la acción, que es directamente el llevar a cabo el pecado, y lo quinto es la consecuencia, que es la muerte espiritual. Es decir, que el pecado no aparece ni de golpe ni empieza en la acción, sino que se cocina en el corazón.
Y algo que hay aquí que es muy importante de entender es que no todos tenemos lo mismo, o sea, no todos luchamos con lo mismo. Es decir, yo por ejemplo puedo ser pues eso, muy... suelen ser obviamente los mismos pecados, ¿no? Básicamente casi todos tenemos como ciertas cosas en las que caemos siempre. Yo por ejemplo no me siento nada tentada a los pecados sexuales, por así decir. No he tenido como nunca esa facilidad de caer en ellos o de sentirme tentada porque ha sido algo como que, bueno, siempre ha estado ahí pero sin más. Pero sí me siento muy tentada con fumar. Pero luego otras drogas no me llaman para nada la atención, no bebo alcohol, ¿no? Como que cada uno tiene sus propios puntos, por así decir. Entonces, cada uno tiene áreas donde la carne tira más fuerte. Y a lo mejor para alguien es muy fácil mantenerse firme en el área sexual, como por ejemplo me pasa a mí en este caso, pero lucha muchísimo con adicciones, o con el control, con el orgullo propio del ser humano, o con la ansiedad, o con el miedo. Y otro quizá no tiene problemas con sustancias, pero no puede dominar sus pensamientos, o sus emociones, o sus hábitos, o el reaccionar de cierta manera cuando pasa una situación, ¿no? El responder, no es capaz como de tener ese dominio propio, esa paciencia y salta súper rápido. Esto ya es como, creo, más de ir estudiándonos a nosotros mismos, ¿no? Y esto pasa precisamente porque la concupiscencia no se manifiesta igual en todos, pero en todos existe. O sea, yo, por ejemplo, no me puedo comparar con otra persona y es lo que tendemos a hacer como seres humanos también, ¿no? Compararnos. Y pensamos, bueno, yo no hago esto, entonces estoy bien. Pero estamos ignorando en las áreas donde sí estamos cediendo o sí estamos cayendo y sí estamos siendo tentados o eso nos está dominando a nosotros. Entonces, no todos caemos en lo mismo, pero todos necesitamos trabajar el carácter y el dominio propio, obviamente. Y si cada uno tiene su propia área débil, entonces la pregunta no es si tengo debilidades, sino dónde estoy siendo más vulnerable. Y ahora os quería poner algunos ejemplos bíblicos que me gustan mucho, los saqué así como resumidamente, no voy a entrar mucho en detalle ni a leer porque si no me puedo extender un montón. David, por ejemplo, tenía debilidad con el deseo, o sea, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero realmente cayó en adulterio y no cayó por falta de amor a Dios, sino por no saber dominar un deseo momentáneo. Entonces podemos amar a Dios profundamente y aún así fallar si bajamos la guardia. Luego tenemos, por ejemplo, el de Sansón, que este es la debilidad del autocontrol, que es como lo que decía antes de actuar, reaccionar, responder al mundo desde esa reactividad. No estamos pendientes o controlando lo que hacemos, sino simplemente me viene, lo suelto y ya está. Entonces él, por ejemplo, tenía una unción sobrenatural, pero no dominaba sus impulsos. Tenía mucha fuerza espiritual, pero poco dominio personal. Y aquí vemos que el don sí te levanta, pero el carácter es el que te sostiene. O sea, tú puedes tener un don, pero si no tienes ese carácter que quiere moldear y transformar Dios en ti, no vas a poder sostener ese don. Entonces esto es como súper importante. Después vemos el ejemplo de Judas, que tiene debilidad en el amor al dinero, o bueno, en la riqueza o como en el poder, por así decir. Entonces él literalmente caminó al lado de Jesús, ¿no? Y podríamos decir que su corazón estaba con él, pero realmente estaba inclinado a lo material. Justo estaba estudiando hoy como la parte esta que dice no podrás entrar en el reino de los cielos si tienes la riqueza todavía. En una parte del Evangelio, un hombre le pregunta a Jesús cómo entrar en el reino de los cielos, que ya hace todo lo que dice su palabra, obedece, y Jesús le dice, da todas tus riquezas a los pobres. Como que muchas veces eso es lo que nos retiene precisamente, esa codicia, ese dinero, y no lo vemos tan mal porque decimos, claro, vivimos en este mundo, necesitamos también esa parte de riqueza, ¿no? De poder tener como una vida abundante y Dios no nos quiere pobres, pero realmente si quiere que tengamos esa pobreza de espíritu y esa humildad, entonces es como que contrarresta mucho la visión del mundo y muchas veces podemos irnos como al extremo, que es lo que pasó en este caso, yo creo, bueno, no podemos ponernos en la piel de él, ¿no? Pero que realmente lo puso por encima de Jesús porque está tan metido en este mundo y en esta carne que no está viendo más allá o el plan de Dios, obviamente. Y por último quería poner el ejemplo de Pedro, que tiene una debilidad en la impulsividad, o sea, ama a Jesús pero reacciona sin pensar y su problema no era la falta de fe sino la falta del dominio emocional. Y los ejemplos actuales también, que quería ponerlo como más pues del día a día para que se entienda mejor, ¿no? Porque muchas veces estas debilidades no solo se ve, como he dicho, en grandes pecados, sino en cosas cotidianas que parecen pequeñas, pero que nos van debilitando poco a poco. Y no es que no sepamos lo que es lo correcto, sino que hay algo dentro de nosotros que nos empuja directamente a esa dirección contraria, ¿no? Entonces está, por ejemplo, esto que no parece tan destructivo, pero a mí me he dado cuenta de que incluso me aleja más de Dios que otras muchas cosas que parecen peores, por así decirlo, que a mi vista, cuando me miro a mí misma, digo, ¡buah! Esto
estoy haciéndolo fatal, me siento culpable, me siento súper lejos de Dios, pero no me estoy dando cuenta de que por aquí lo único que estoy haciendo es distraerme, que eso es a lo que iba, ese es el punto, ¿no? La distracción constante, y eso me está alejando mucho más de Dios que un pecado más grave que haya podido cometer en otro momento. Que a ver, no estamos hablando ahora mismo de grados de pecado, porque ya sabemos que realmente para él todos los pecados son iguales, no hay como uno mayor, uno menor, a visión desde su panorámica. Entonces, la distracción constante, por ejemplo, es saber que necesitamos orar, pero elegimos ver vídeos de TikTok, o sabemos que Dios quiere hablarnos, pero no podemos soltar el móvil y estamos siempre con ruido y con un montón de estímulos constantes, entonces no damos espacio a eso, y realmente eso nos está distanciando muchísimo más. Y eso también es carne, no es algo grave, pero nos está debilitando. Por otro lado, la falta de dominio en hábitos también. Siento que es muy importante y que es algo de lo que a mí me ha consumido mucho por dentro, que es pues lo que comentaba antes, ¿no? Comer sin control o no dormir bien, no cuidarnos, no cuidar el cuerpo, tener hábitos malos en general o vicios. Y no todo pecado es algo enorme, pero sí puede ser destructivo, repetimos. Entonces esto es como tenerlo como más en conciencia, ¿no? Porque siento que muchas veces no le damos tanta importancia a los hábitos. Queremos cambiar como cosas grandes, pero no vemos que lo que hacemos en el día a día, ya no solo hablo de vicios y cosas como muy determinantes, pero simplemente el hecho de yo, por ejemplo, cada día me doy más cuenta. Me levanto y lo que hago es como a lo mejor reflexionar, y yo estaba acostumbrada mucho a lo de la nueva era de todas las mañanas voy a hacer mi journaling, voy a escribir todo lo que tengo dentro, lo voy a soltar aquí, entonces yo ya me voy a sentir más tranquila. Y sin darme cuenta, por ejemplo, esto lo he llevado ahora a Dios, y lo que hago es todos los días reflexionar sobre lo que no he superado, sobre lo que aún me duele, sobre mis bloqueos, pero siempre entro en el bucle, porque hablo todo el rato de lo mismo, entonces le doy más peso, en vez de decir, no, esto se lo entrego a Dios, esto lo suelto en Dios, y yo voy a enfocarme en, por ejemplo, voy a escribir sobre lo que sí puedo hacer, ¿no? O sobre lo que Dios sí me está diciendo, sobre la verdad de la palabra, sobre lo que soy una hija amada, que soy cuidada, que estoy protegida. Entonces, ese tipo de hábitos realmente parecen buenos o no parecen tan malos, pero me están alejando de él. De hecho, el otro día vi una peli que me encantó, que era La Forja, no sé si sabéis cuál es, que está en Netflix, y es como de un chico adolescente pues que encuentra a Dios, ¿no? Entonces es bastante bonita porque es muy actual, de un ejemplo, pues eso, como me puede pasar a mí o te puede pasar a ti. Refleja muy bien como ese proceso, ¿no? De conocer a Dios, de ir descartando como todas esas cosas que realmente te están alejando. Y por ejemplo, el que le llevaba de discipulado, que era el que le llevaba de la manita, ¿no? Y le estaba enseñando como todas estas cosas, le decía, claro, yo por ejemplo llegué a un punto en el que Dios me hizo dejar, creo que era el tenis o el golf, algo así. Y el otro le dijo, pero si eso es algo bueno, ¿no? En plan, no pasa nada porque estés haciendo tenis o golf. Y dijo, ya, pero me di cuenta de que me robaba mucho tiempo de mi intimidad con Dios, ¿no? Que me alejaba de orar, de leer la palabra, y entonces invertía tanto en eso que realmente no estaba sumando ni estaba enriqueciendo mi vida. Entonces muchas veces es como son cosas que realmente no son malas, que a lo mejor a mí me pueden estar afectando y a ti no. Por eso es muy importante también el no compararse o el no decir todo lo que haga esta persona también lo tengo que hacer yo, y estar en nuestra relación en intimidad con Dios, ¿no? Para que Él nos vaya revelando todas esas cosas. También pueden ser pensamientos que no controlamos, como compararnos precisamente, o imaginar cosas incorrectas, alimentar miedos o inseguridades, porque lo que alimentamos en la mente y en el corazón crece en nuestra vida, que esto no quiere decir que creemos nuestra realidad, que es muy diferente, pero sí es cierto, incluso en la palabra lo dice, ¿no? O sea, realmente todo lo de la nueva era es tergiversado, pero sí tiene una base real de la verdad y de la Biblia. Entonces, esto es igual, ¿no? O sea, igualmente cuando dice todo lo que contamina al hombre no es lo que entra en su cuerpo, sino lo que sale de su corazón. Entonces, obviamente sí que existe el sistema de activación reticular, por lo que cuanto yo más me enfoco en cosas amorosas, voy a ver más cosas amorosas. No quiere decir que esté creando esa realidad, pero sí, obviamente, yo antes, por ejemplo, no veía nada como una bendición, ¿no? O sea, yo veía todo mal, todo negro, todo oscuro. Me daba igual que fuese algo que realmente, si yo lo veo desde la objetividad, era bueno, pero como mi mente estaba centrada en lo malo, no podía ver todo lo demás. Entonces hay que estar como muy pendiente también de todo eso, ¿no? En dónde estamos poniendo nuestro foco. Y cuando nosotros estamos unidos a Dios, no podemos ver otra cosa que realmente como todo lo que puede hacer a través de eso malo que nos está pasando. Entonces también eso ya como que nos pone una base muy firme y muy fuerte directamente. Las relaciones también, ¿no? Por ejemplo, estas relaciones que sabemos que no nos convienen, pero igualmente tenemos como esta cosa de no querer renunciar a esa relación
cuando sabemos que nos está alejando de Dios, porque obviamente es lo que he dicho antes, ahora no se trata de solo voy a hablar con gente cristiana o con gente que entienda la fe como yo, con gente que me apoye y me acompañe, sino que estoy abierta al mundo y a conectar con todas las personas, pero es que incluso Jesús tenía su círculo más cercano, amigos, y él obviamente hablaba con todo el mundo, no se negaba a nada y compartía la palabra con todos. Muchas veces pues lo que decimos, ¿no? Que el corazón es engañoso y que realmente nos vamos con personas que sabemos que no nos hacen bien o que realmente, aunque pueda ser que lleven una vida buena, no estén cometiendo pecados súper graves o que sea como el foco en el amor puesto, pero si no hay verdad debajo y no está conectado como con los valores que nosotros tenemos o los del reino, pues que muchas veces nos acaban tirando un poco, ¿no? Y acabamos cayendo en esa dinámica y otra vez como volviendo al mundo y a intentar agradar y a encajar y a validarnos precisamente por no ser la oveja negra. Entonces, como que eso también nos puede estar llevando mucho a distanciarnos simplemente y a romper como esa relación cercana que tenemos con él, aunque pensemos que no. Y esto no es ignorancia tampoco, o sea, hay muchas veces que somos conscientes, pero nos cuesta renunciar a esas relaciones o a esas personas. Y luego también están las cosas neutras que se vuelven problemas, como por ejemplo los videojuegos, las series, la música secular, las redes sociales, incluso los hobbies. O algo que me dijo mi terapeuta el otro día, que ni yo había caído, por ejemplo, es como muchas veces confundimos la misión, ¿no? O el, por así decir, el compartir la palabra. Yo me había cerrado demasiado a las redes sociales, entonces él como que me lo resignificó y me dijo, es que a lo mejor tú estás sin darte cuenta poniendo por encima el compartir la palabra y el ser testimonio vivo y el llevar a Dios a los demás a través de tus vídeos por encima de tu relación y tu intimidad con Dios, o sea, como pensando que esto es lo que tienes que hacer, entonces todo tu foco realmente sin darte cuenta es a voy a aprender o voy a tener esta experiencia para compartirla, voy a acercarme a la palabra y aprender para compartirlo, y realmente al final eso me aleja de tener esa intimidad real con Dios, ¿no? Pero yo no me había dado cuenta, o sea, era algo inconsciente, entonces todas esas cosas al final como que poquito a poco parecen pequeñas, no nos damos cuenta y nos aleja. Y ya no está en el lugar correcto, es decir, lo ponemos por encima o en el centro, que muchas veces no somos ni conscientes hasta que alguien de fuera nos lo puede decir o Dios nos lo revela, obviamente a través del Espíritu Santo de la palabra o de cualquier otra cosa. Muchas veces tenemos como esos pensamientos, ¿no? Nos llega como esa idea, esa voz de la conciencia realmente que no es del enemigo y que sabemos que viene de él, que es como esto típico de sé que esto no agrada a Dios, pero lo quiero igual. O sé que esto me hace daño, pero no quiero soltarlo porque me da miedo, o porque tengo mucho apego, o porque no sé qué voy a hacer sin esto, o porque me parece demasiado sacrificio, no es la palabra a lo mejor, pero ¿por qué voy a tener que hacer esto, ¿no? Para acercarme a Dios? Pero eso es la carne hablando, ¿no? Es como, no, yo quiero seguir haciendo esto y estoy engañando realmente porque yo sé en el fondo que mi espíritu no desea eso. Entonces, nuestras debilidades no nos definen, pero ignorarlas sí nos está limitando, porque lo que no enfrentamos nos acaba dominando. Y el problema no es caer, sino que es no querer cambiar o no renunciar a lo que nos daña y nos aleja de él. Y Dios nos va mostrando en el camino todas esas cosas, pero nosotros somos los que decidimos si renunciamos. Y eso también conecta mucho con lo que estaba diciendo antes, ¿no? Que esperamos a lo mejor tener la respuesta para accionar, pero Dios te está diciendo, no, es que tú sabes lo que tienes que hacer en tu corazón y si yo te doy la respuesta ahora mismo o te digo exactamente lo que tienes que hacer, realmente sería como obligarte, ponértelo en bandeja, ¿no? De decir, no, tienes que hacer esto. Y él lo que quiere también es que aprendamos a tener como ese discernimiento, esa sabiduría y ese dominio propio, de decir, no, yo ya sé lo que tú demandas de mí para yo acercarme a ti. Y si yo de corazón quiero acercarme a ti, al final lo voy a hacer, aunque al principio sea como un poco forzada, pero porque realmente me sale, ¿no? Porque sé que eso es lo que me va a acercar a ti. Entonces, cuando yo sé que algo me va a acercar a Dios, puede ser como muy duro, muy difícil o muy complicado al final de poner en práctica, de llevar a la acción, pero realmente es donde luego vamos a tener paz a largo plazo, ¿no? No buscar como ese placer instantáneo, esa gratificación momentánea o intentar validar, como he dicho antes, y que el mundo te acepte, porque sabes que al final, si Dios es lo más importante, es como solo me importa agradarle a él y hacer las cosas por y para él, que a veces se nos olvida, ¿no? Como este puntito a mí me pasa mucho de pasar por la vida como sin más, en el sentido de también, no, claro, es que todo lo que hago, si lo hago por y para el Señor, si lo hago desde ese amor y desde ese centro, ¿no? Desde ese ancla, todo es mucho mejor. O sea, al final tenemos que poner como el foco en todo lo que hacemos es por y para Jesús.
Igual cuando hablamos con una persona, igual cuando compartimos, cuando servimos, cuando hacemos cualquier cosa. Incluso yo con mi madre hablando puedo hablar desde estoy hablando con mi madre y ya está, o no, Jesús está aquí y estoy hablando desde Él, con Él, para Él, ¿no? Como tenerle todo el rato presente, y siento que es muy complicado, a mí me cuesta muchísimo, me desconecto enseguida y vuelvo al mundo, pero como que creo que eso también es una práctica diaria, ¿no? El elegir constantemente, el decir, no, ¿cómo estaría yo haciendo estas cosas? ¿Cómo estaría hablando con mi madre? ¿Cómo estaría cocinando? ¿Cómo estaría subiendo este vídeo? ¿Cómo estaría, no sé, compartiendo con esta gente si supiese realmente que eso es para Jesús? ¿No? O sea, ¿cómo lo estaría haciendo? Y cambia totalmente la perspectiva y la forma de hacer las cosas. Entonces creo que eso es como muy, 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 muy importante. Y obviamente todos tenemos áreas donde nos cuesta más, pero Dios nos llama a vivir no dominados por ellas, sino que nos llama a crecer en el dominio propio. Y es importante entender algo para no caer en confusión, que es lo que hablábamos antes, y es que no todos los deseos son pecado. Dios también puso deseos en nosotros que no están desordenados, y a esto se le llama anhelos. O sea, los buenos deseos serían como los anhelos, ¿no? Que son deseos que nacen de Dios o que están alineados con Él, como por ejemplo el deseo de buscar a Dios, de crecer, de amar bien, de hacer lo correcto, de poner los dones al servicio, de glorificar a Dios en todo lo que hacemos o de ayudar y cooperar con el prójimo. Estos deseos lo que hacen es edificarnos, ordenarnos y acercarnos a Dios, siempre que no los pongamos también por encima de Dios, ¿no? O sea, es como lo secundario, lo que la añadidura, se podría decir, ¿no? Busquen primero el reino y todo lo demás será por añadidura. Entonces, esto tampoco lo podemos llevar como a prioridad, porque si no también nos desviamos, como he dicho antes, ¿no? De tener esa relación íntima con Dios, y Él va a ser el que nos va a ir guiando y nos va a poner esos anhelos en el corazón que van a ir cumpliéndose poco a poco en nuestro camino. Y luego están los deseos pecaminosos, que serían los deseos desordenados, que es de todo lo que hemos estado hablando. Y aquí es donde entra la concupiscencia, que no siempre se trata de cosas malas en sí, sino de cosas que ocupan un lugar que no les corresponde. Y el problema no es tener deseos, sino que es cuando el deseo gobierna tu vida.